Venga, canta la canción ya. Bueno, buenas tardes y bienvenidos otra vez a muchos de vosotros a esta casa, a vuestra casa, la Casa de los Agricultores y Ganaderos, Asaja, y en esta nueva agroencuentro, como le llamamos, que vamos a impartir hoy, lo retransmitimos también online, por lo tanto, el que luego quiera verlo tranquilamente en su casa, a partir de mañana o pasado estará colgado en la página web de Asaja y se podrá ver con tranquilidad. Por eso, los ponentes tienen que estar sentados para que la cámara los enfoque y luego se puedan ver bien en la tele, los que están viéndolo en la tele o en la pantalla, pues lo puedan ver en directo. Como decía, en primer lugar, un saludo a todos los que están aquí presentes y todos los que nos están viendo por la pantalla,
quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho posible esta charla, de los que preparan las cámaras, los que organizan el programa y especialmente a los dos patrocinadores del evento, a Iberoquinoa y a Timacagro, que por su participación aquí, que ahora nos van a dar también una charla, y al resto de personas que participan en este encuentro, todos los que estéis aquí presentes. ¿Sí? En primer lugar, le voy a dar la palabra a Javier Moreno, que es jefe de cultivo de Iberoquinoa. Luego, a continuación, ahora José Manuel Caballero, responsable de Timacagro, y a continuación Eduardo, Eraso, lo conocéis, que hablará de la Paquilar y la introducción. Así que sin más, Javier, tienes la palabra y te pido que estés lo más cerca del micrófono, porque si no, no se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, pues daros las gracias a todos los asistentes por venir por aquí. Yo voy a hablar del cultivo de la quinoa. Y principalmente, a mí siempre me gusta, antes de comenzar a hablar sobre el cultivo y sobre el contrato que hacemos y los diferentes aspectos del cultivo, pues me gusta hablar un poco de por qué está la quinoa aquí en España y un poco hacer un poco de historia, ¿vale? Iberoquinoa parte de la empresa matriz que muchos conoceréis, que es de Alsur Productos Vegetales, ¿vale? Su jefe, gerente y propietario de Alsur, que tristemente falleció, José Jiménez Jiménez, pues él solía, solía viajar todos los meses a Perú, donde Alsur tenía otras delegaciones. Y allí, allá por el 2012, 2013, empezó a ver el cultivo de la quinoa y que podía darse, un cultivo que podía darse aquí en la zona de Andalucía. Pepe Jiménez, aparte de ser un empresario nato, era un apasionado de la agricultura. Algunos de los que hay por aquí lo conocisteis, pues lo podéis cerciorar. Y bueno, y él poco a poco se fue trayendo algunas muestras por el 2012, 2013, unas muestras del cultivo, sembrando, haciendo pruebas, viendo que el cultivo se diera en la zona. Y esas muestras, bueno, pues fueron pruebas pequeñas y la verdad que el cultivo pues crecía y vegetaba bien. Allá por el 2014, pues empezó lo que es la aventura de la quinoa y al mismo tiempo que preparábamos siembras, para el 2015, pues, como quien dice, se lió la manta a la cabeza y montó una fábrica allí para el procesado de quinoa modelo, no solo en Andalucía, sino modelo a nivel mundial, porque la fábrica es una fábrica que a nivel mundial podría ser, yo creo que de las primeras fábricas del procesado de la quinoa. Los primeros años del cultivo de la quinoa fueron realmente malos, muy malos. Las variedades que trajeron fueron variedades de Perú principalmente. Y esas variedades certificadas y todo por el INIA allí en Perú, pues al sembrarlas aquí en el 2015, pues se sembraban, vegetaron bien, se crió bien la quinoa, pero no cuajaba el grano porque no, eran variedades adaptadas. Ese primer año 2015 fue un desastre, pero contábamos con una suerte, que era que este señor, Pepe Jiménez, pues por su trabajo, que tenía que ir todos los meses a Perú, pues se iba llevando pruebas, se iba trayendo pruebas, y cada mes él solía ir allí, y en Perú, en la zona que estaba, pues viajar en el mes que viajara, los 4 meses aproximadamente, tenía producto de quinoa. Entonces, así poco a poco llegamos a ver, como veis la diapositiva, a conseguir una variedad bastante uniforme y una variedad certificada por la empresa Iberoquinoa, que lleva el nombre de Vega Rosa, en concreto una de las que trabajamos, que está muy adaptada aquí en Andalucía. Como digo, esos primeros años fueron realmente desastrosos, costando, aparte de esfuerzo, pues económicamente, porque la empresa siempre ha intentado responder de cara a los agricultores, porque entendemos que sin los agricultores, pues Iberoquinoa, igual que casi toda la empresa dedicada al sector agrícola, no es nada, ¿vale?
Una vez que ya estábamos desarrollados, pues fuimos creciendo y lo que es el cultivo de la quinoa ya se fue imponiendo un poco en toda Andalucía. Nosotros sembramos desde la parte de Cádiz, Sevilla, Málaga, nosotros somos de la zona de Antequera, donde tenemos la sede, y por aquí por Córdoba, sobre todo principalmente, y en Granada. Ya estamos saliendo un poco fuera de Andalucía también y estamos haciendo pruebas distintas. Principalmente solemos trabajar siempre trabajamos con nuestras variedades y vamos haciendo investigaciones también anualmente de distintas variedades, así como herbicidas que vamos probando. Estamos trabajando también con empresas externas, genéticamente también. La variedad cada vez intentamos trabajar genéticamente mejor. Este año la variedad para el año que viene la tenemos totalmente refrigerada, con un poder germinativo muy, muy, muy alto. Y bueno, y ahora os voy a pasar a contar un poco para que vayáis viendo lo que es un poco el cultivo de la quinoa. Primero voy a hablar de lo que es el contrato que realizamos, ¿vale? Yo, si tenéis alguna duda, bueno, pues al final, o no me importa que me interrumpáis para nada durante la charla y aclaramos cualquier duda que tengáis, ¿vale? Esto, vamos a ver si pasa nada. Esto, para pasar de... Puedes quitarla y ponerla a la presentación. Ya pasa. ¿Dónde quiero? Ahí está, ¿no? Bueno, pues os comento los principales datos del contrato que realizamos en Iberoquinoa, ¿vale? Por parte de la empresa, como veis, ponemos sin coste para el agricultor la semilla, la siembra, el transporte del grano a la fábrica, o sea, los camiones, y el asesoramiento previo y post siembra hasta la cosecha, ¿vale? Por parte del agricultor, pues tiene que tener la preparación de la tierra, que ahora detallaremos, ahora un poco más adelante cuando empecemos a hablar del cultivo, preparación de la tierra, abonado, que el abonado es un abonado similar a un cereal, tratamientos que normalmente no son necesarios, aparte no tiene nada autorizado, porque en esa investigación de variedades siempre hemos ido buscando variedades. Principalmente lo que le puede atacar a la quinoa es el mildium. Entonces la variedad que tenemos actualmente es bastante tolerante al mildium y resistente. En la elección de variedades, antes de continuar con esto, nosotros siempre hemos tenido en cuenta dos factores. El agronómico, por supuesto, para que sea una variedad rentable, y también el comercial. El agronómico, pues que sea una variedad que sea resistente, que sea productiva principalmente y que tenga un buen manejo por parte del agricultor. Y la comercial, pues que tenga un grano blanco, ¿vale? Lo más grandecito posible para que comercialmente pues la podamos defender bien. Continuamos lo que tiene que poner por parte del agricultor, la regabina o cultivado. La quinoa lo solemos sembrar en líneas como el girasol o como para darle sus pases de cultivado o regabina, ¿vale? Las medidas, pues intentamos adaptarnos un poco a la finca, a cómo tengan los tractores y demás para que ellos lo puedan labrar. Después una analítica que solemos hacer, que eso se hace a través de un laboratorio externo, lo cogemos y la analítica suelen ser 200 € aproximadamente, lo mismo para una hectárea que para 100, o sea, eso es un gasto. Y la cosechadora, que normalmente la solemos mandar nosotros, pero se le descuenta al agricultor en la liquidación. La solemos mandar nosotros
Primero porque nos dé garantía, porque uno de las cosas estrella que tiene la quinoa es que es un producto que no tiene gluten. Entonces, la cosechadora solemos mandarla que esté limpia de cereales y demás. Y después porque no tiene mucha complicación en cuanto a las cribas y demás para la recolección, pero sí ya viene adaptada de coger quinoa y no tenemos que andar haciendo pruebas, andando superficies, probando que si tira, que si no tira, que si da. Entonces, normalmente viene adaptada y ya podemos funcionar con ella. ¿Vale? Estos son los primeros datos y después ya os digo que cualquier duda que tengáis me la decís o si no, ahora después pues me comentáis si tenéis algo. Estos serían la documentación necesaria que tendríamos que necesitaríamos para lo que es el contrato que nosotros solemos hacer, que es el contrato firmado, el DNI, el régimen de IVA en el que se encuentra, certificado de cuenta para las liquidaciones y el cuaderno de campo. El cuaderno de campo no es el cuaderno de campo que necesitáis, por ejemplo, que o lo hacen aquí o lo gestionan. Es un cuaderno de campo solo y exclusivamente de lo que es la parcela de la quinoa, ¿vale? Esto es un poco por calidad nuestra, que no lo exigen, que simplemente es rellenar los datos y como tratamiento no tiene, pues es un cuaderno de campo prácticamente donde se rellenan polígono y parcela y como mucho la fertilización, el abonado que tenga, ¿vale? Bueno, voy a pasar un momento. Esto para volver atrás. Una diapositiva. Un segundo, porque me he saltado un aspecto que es importante. Es que se queda pillado. Va para adelante, pero no va para atrás. Me he saltado un aspecto importante que es el precio. Que eso es un tema importante. Para atrás, por favor. Otra más. Otra más. Eso. Precios que hacemos con el precio del contrato, ¿vale? Que nosotros hacemos. Aquí, como veis, bueno, hemos subido. Nosotros arrancamos hace años pagando más bajo. Tuvimos un tiempo estancado en el precio. Los secanos antes lo pagábamos a 50 y los regadíos a 60. Hemos ido andando y, bueno, en el momento en que el mercado nos ha dado posibilidad de subir un poco los precios, pues nosotros lo intentamos siempre repercutir en el agricultor, porque realmente somos una empresa que valoramos mucho el agricultor y si alguien se tiene que beneficiar de esas subidas, pues evidentemente pues que sea también el agricultor. Entonces, para este año 2025, que presentamos la campaña ya, el precio sería de 0,60 en secano y 0,70 en riego, ¿vale? Esta decisión ha sido de la semana, porque veo algunos agricultores aquí que ya había hablado con ellos de un precio y lo hemos subido con respecto al año pasado, ¿vale? Para que lo sepáis. Las posibles penalizaciones son dos, de humedad y de impureza. La humedad, nunca hemos penalizado por humedad, porque el punto de recolección lo solemos decidir nosotros junto con el agricultor, la empresa de recolección, y ese punto siempre es óptimo y nunca descontamos por humedad. Por impureza, la empresa se compromete o sea, asume hasta el 4% de la impureza, ¿vale? Superior al 4%, pues todo lo que sea superior es lo que se descuenta de impureza. O sea, si tiene una impureza de un 6, pues al agricultor se le repercutiría el 2%, ¿vale? La diferencia que veis, que algunos pensáis, bueno, el secano porque y el riego, es simplemente porque, claro, las producciones en riego son más altas, entonces de cara a la empresa que nosotros ponemos semillas, ponemos siembra, ponemos transporte, los costes, pues evidentemente son mayores los de secano que los de riego. Siempre hay una corriente ahí que intentamos, que le gustaría igualar, pero bueno, estamos un poco en el tema a ver de qué podemos hacer. Siempre estamos un poco abiertos a opciones, ¿vale? Como decía, bueno, antes la documentación que ya la he comentado.
Y ahora vamos a detallar un poco lo que es teóricamente, porque esto es teóricamente, después las circunstancias son muchas y lo que nosotros recomendamos. Cada tierra y cada finca es un mundo, pero vamos a hablar lo que es la preparación y la siembra y lo que es un poco el cultivo de la quinoa ya de forma ya de campo, ¿vale? Agronómica. La preparación de la tierra, para hacer una buena preparación de la tierra, en primer lugar, lo suyo es un levantamiento del rastrojo anterior con una labor semiprofunda, ¿vale? Con un chisel o con una labor semiprofunda. Normalmente la quinoa, su ubicación ideal es detrás de un cereal, detrás de una leguminosa, detrás de una cebolla, de unos ajos, ¿vale? No es lo ideal detrás de unas pipas o detrás de una colza, porque su función en el suelo, la raíz de la colza o del girasol trabaja similar a la de la quinoa. Aunque trabaja similar a la quinoa, el rastrojo, digamos que deja la quinoa mejor que el del girasol y el de la colza, que también lo hemos comprobado en muchas fincas. De sembrar girasol, quinoa y colza, y al año siguiente sembrar un trigo, y el trigo, como sabéis, indica perfectamente el rastrojo, y el rastrojo de la quinoa es el mejor, seguido del de la colza y por último el del girasol. Una vez que hacemos la labor semiprofunda, pues dejarla que las tierras se oteñen. Este año en concreto es un año ideal, parece que ha llovido algo y esta lluvia con esta temperatura que estamos teniendo, pues va a echar fuera mucha hierba que de otoño, o sea, perdón, hierba de primavera incluso, que no la vamos a cargar ahora en este tiempo. Ojalá siga lloviendo y se sigan otoñando. Después, posteriormente, mediante un conquille, hacemos una grada con grada rotativa, hacemos una preparación del terreno ya y lo hacemos ya, afinamos lo que es la tierra, ¿vale? Para realizar la preparación del terreno idóneo. Lo más finita posible, asentada y la tierra asentadita y compactada. Aquí, si a la hora de sembrar vemos que hay mucha hierba nacida, es conveniente aplicar herbicida justo antes de la siembra o posterior o labrar, ¿vale? Esto sería una tierra ya semi preparada para el cultivo. Aquí una tierra bien preparada, realizando la labor de siembra, ¿vale? Como veis, sembramos con máquinas similares a la del cereal, a la del girasol y con los líneos. Aquí para que veáis lo que es la emergencia de la quinoa, nace así, parece una nacencia relativamente débil, pero ya la verdad que le tenemos bastante cogido el punto y las semillas vienen muy bien, vamos, vienen con mucho poder germinativo y nacen rápido y pronto, ¿vale? Aquí podéis ver lo que es el cultivo de la quinoa, ya los líneos bien, un linio completo de siembra, ¿vale? Están bien, está en la tierra limpia. Aquí en esta fase inicial, desde que está con 2 hojitas hasta que ya está con más de 8 hojas verdaderas, pues es una fase, digamos, de inspección del cultivo, ¿vale? Tendríamos que tener vigilancia, pero no suele tener mucho problema. Aquí es una regabina, ¿vale? Para entrar lo antes posible, desde que la planta se puede con 3 o 4 deditos desde el suelo, pues lo ideal es darle regabina, tenga o no tenga hierba. Yo siempre recomiendo dar regabina para que limpie la tierra y la oxigena bastante. ¿Vale? Aquí ya vemos las plantas ya con su regabina dada, ¿veis? Mantiene limpia y oxigenada la tierra. A partir de este momento se suelen ver ya las panojitas del cultivo que van creciendo junto a la planta. Aunque se vean abajo la panojita, pues va creciendo y al mismo tiempo que va la planta. ¿Veis? Va creciendo junto a la planta y va acompañando con la floración, ¿vale? Hasta el cuajado del grano. Aquí ya finalizando con la floración, empieza lo que es el preñado del grano, como estáis viendo las panojas, ¿vale? Formándose los granos.
Ya las panojas tienen ya un gran tamaño, los granos están bastante cuajados y pronto se terminará de formar lo que es la tonalidad de la panoja. Y ya los granos aquí ya cuajados, ya empieza a secarse y a prepararse para la siega. La planta ya amarillea, el grano está duro y el tallo se parte con facilidad y no tiene humedad. Normalmente el ciclo, nosotros solemos sembrar la quinoa en febrero, más o menos, y la recolección para julio, final de julio aproximadamente. Y aquí ya llegó el momento de la recolección con máquinas normales, como he comentado, las cribas se adaptan y poco más. Voy a pasar aquí un pequeño vídeo que tarda 2 minutos, que veáis las instalaciones también, aquí sembrando la quinoa. Esto es en concreto una finca de riego. Esto es una finca de secano, de quinoa. Vamos a ver la recolección también aquí, que es una recolección, como digo, con un mismo corte de cereal. Lo realizamos. Y ahora veréis las instalaciones nuestras, que como comento estamos en Antequera. Nosotros comenzamos en el 2015 con 4 silos, que ese vídeo es de 4 silos, y ahora tenemos ya 12 silos de almacenamiento para 12 millones de kilos. Y estamos aquí simplemente por eso, porque bueno, tenemos intención de crecer algo más. El cultivo de la quinoa se está dando bastante bien. Tenemos intención de crecer algo más y de aumentar un poco el grupo de agricultores. Estas son las instalaciones ahí en Antequera. Y nuestra intención es crecer algo más y por eso un poco, pues bueno, aquí con la oportunidad que nos ha dado Saja Córdoba, pues estamos aquí. Si tenéis alguna duda, sí es cierto que si tenéis intención de contactar, os recomendaría que lo hicierais relativamente pronto, porque desde que iniciamos las conversaciones hasta ahora, nosotros solemos trabajar siempre con los agricultores que van sembrando todos los años, les damos la prioridad de sembrar. Y si queremos ampliar, pues vamos metiendo ya agricultores nuevos. Sí es cierto que en este tiempo, en este mesecillo, como nosotros nuestra competencia, digamos, es un poco el girasol, pues por los precios que hay de girasol y demás, pues nos están llamando bastante gente para la intención de sembrar quinoa. Entonces, bueno, si tenéis intención, ahora charlamos y demás, pues comentamos. Aquí tenéis mi contacto, mi teléfono, mi correo electrónico y cualquier información que necesitéis, pues aquí estoy para lo que queráis. Exacto. Bueno, las producciones que tenemos, que estamos barajando actualmente de riego, por ejemplo, este año hemos tenido hasta 4.500 kilos. Pero yo de riego, una producción media, podríamos hablar de unos 3.000, 3.500 kilos hectáreas media. Y de secano, depende de muchos factores, el año y demás, pues nos podríamos ir a unos 1.500 kilos hectáreas más o menos. ¿Vale? Hectáreas. Es un pseudo cereal, no entraría como ahora comentarán como leguminosa. Es un pseudo cereal, o sea que contaría como otro cultivo más de cereal. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Creo que me he extendido demasiado, pero muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, Javier, que has cumplido el tiempo estupendamente, hasta unos 20 minutos. Las preguntas las vamos a agrupar al final, porque así van a intervenir ahora los demás y luego hacemos un coloquio con las preguntas, porque hay cosas que van a estar cruzadas de uno y de otro. Así bueno, ya sabéis que queríamos dar esta charla porque mucha gente pregunta, es una alternativa interesante, como habéis podido ver, y sus contactos los tenéis, aparte de lo que hablemos ahora, en las preguntas, pues también luego en la copita que vamos a dar ahí en el paseo marítimo, pues luego se podrá charlar con él el que quiera. Y le voy a dar la palabra a José Manuel Caballero, responsable de Mercado de Timacagro, porque otro de los temas que queríamos tratar es la reducción de costes, ¿sí? Y un abono eficiente fundamental hoy día con los costes que tenemos. Y por tanto, ellos siempre han colaborado con nosotros, son una empresa muy seria y por tanto, sin extenderme más, pues le di la palabra a José Manuel. También le pido que hable unos 20 minutos para que luego podamos tener un coloquio y sea más ameno. Muchas gracias.
Sí, gracias a vosotros. Bueno, voy a intentar ser breve. Antes de nada, mi agradecimiento a Saja, a todos los que estáis aquí. Es el segundo año que estoy por aquí y eso vaya por delante. Muchísimas gracias. Yo vengo en representación de Timacagro. Timacagro es una empresa fabricante y comercializamos fertilizantes, aparte de otros productos como bioestimulantes y todo lo que tiene que ver con la nutrición vegetal. Yo soy José Manuel Caballero, como ha dicho, ingeniero agrónomo aquí por la Universidad de Córdoba, por la escuela, y trabajo como responsable de mercado en Timacagro. Y hoy quiero hablar sobre la fertilización que nosotros estamos llevando a cabo y cómo el tiempo de alguna manera está dando la razón a este tipo de fertilizantes, ¿no? Nosotros con este tipo de fertilizantes, todo lo que se oye hoy de nuevas directivas a nivel europeo, nosotros llevamos desde el año 84, que entramos a formar parte de una multinacional, trabajando sobre la eficiencia en las unidades de fertilizantes. Es decir, nuestro concepto de la fertilización nunca ha ido encaminado a la cantidad, sino a la calidad. Es decir, nosotros trabajamos con materias primas, la materia prima es la que es, cualquiera con unos conocimientos básicos podría formar un fertilizante, eso no es difícil, pero nosotros añadimos algo más para hacer que ese fertilizante funcione mejor. Y como digo, el tiempo pues, nos está dando la razón y cada vez más estos fertilizantes son los que se están imponiendo frente a lo que yo recuerdo de pequeño, que era fertilizar pues todo lo que pueda y más, que no hay problema, que todo vale. Ya no todo vale y estos fertilizantes, pues entraremos a explicar nuestro gran caballo de batalla, que es Decoder, ¿vale? Es verdad que lo pongo aquí y es cierto, es el único fertilizante que actúa a demanda. Ahora veremos el concepto de a demanda, porque a demanda al final, pues para que me entendáis bien, pues nosotros tenemos el agua hasta día de hoy, gracias a Dios, a demanda, ¿no? Nosotros abrimos el grifo y sale el agua, ¿no? Pues un poco el concepto que trabaja Decoder es disponer esos nutrientes al cultivo a demanda. Ahora entraremos cómo funciona, pero el concepto que suena un poco fuerte, porque suena, a mí me sonaba cuando entré en esta casa hace más de 7 años, pero ahora explicaré por qué, ¿vale? Pero antes quiero distinguir algo bastante importante, que el concepto que vamos a ver hoy no tiene nada que ver con estos 3 conceptos que hay aquí, ¿vale? Porque esto existe, los fertilizantes especiales con algo de tecnología o más o menos, este concepto existe en el mercado. La liberación lenta, gradual, controlada, me da igual el concepto, pero no es Decoder. ¿Por qué? Porque todo este tipo de fertilizantes está trabajando sobre el nitrógeno. Es decir, su funcionamiento está basado en, nosotros podemos aplicar nitrógeno en 3 formas nitrogenadas, urea, amoníaco o nitrato. Eso es decisión propia del agricultor, del técnico. Oye, pues yo en mi cultivo me voy a decantar más con las ventajas y con los inconvenientes que tiene cada una de las formas nitrogenadas. Pues el nitrato, pues sabemos que es muy rápido, pero también es más susceptible de ser lavado frente a unas precipitaciones. El amoníaco, pues también tiene sus pérdidas, pero es verdad que a nivel de planta es se transforma muy rápido en el interior de los cultivos. El nitrato, sin embargo, no se transforma tan rápido, pero es de gran absorción, es decir, es el que los cultivos toman en mayor proporción. Por eso en cultivos de hortícola, en una parte es muy importante el nitrato. En cultivos ya más extensivos, pues igual no tanto, porque estamos, digamos, expuestos a todos los agentes meteorológicos que nos rodean y que tenemos que contar con ellos. Con lo cual, ese juego entre las 3 formas nitrogenadas y bueno, y por último la urea, que para que pase a la forma amoniacal y nítrica, pues tiene que darse un proceso en suelo, ¿vale? Conociendo esto, nosotros le preguntamos y vemos en el BOE que esta tecnología o esta forma de aplicar fertilizantes está actuando primero solo sobre el nitrógeno, es decir, no estamos haciendo nada en un fertilizante complejo. Decoder, dicho sea, es un fertilizante complejo, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio, NPK, ¿vale? No es un nitrogenado. Y esta tecnología de la que estoy comentando, según el Real Decreto 506/2013,
está solo indicada para abonos 100% ureicos. Esto lo digo de manera didáctica para que vosotros, cuando compréis un fertilizante, estéis en una etiquetado o veáis información, sepáis que si lleva este tipo de tecnología, según el BOE, esto está indicado para fertilizantes 100% ureicos nitrogenados. Con lo cual, esta tecnología no está indicada para un complejo. ¿Qué se hace? Pues bueno, igual lo hay, ¿vale? Pero a nivel didáctico, para que lo tengáis en cuenta, es una tecnología que afecta solamente al nitrógeno. Entrando en la problemática de los fertilizantes, no me quiero extender mucho aquí, porque al final yo aquí lo que quiero transmitiros es que los fertilizantes contamos con unas pérdidas que van a existir porque estamos expuestos a agentes externos. Trabajamos en el campo y el nitrógeno se va a lavar si llueve mucho, se va a volatilizar y vamos a tener unas pérdidas. El fósforo, que quizás sea dentro de los 3 macronutrientes el que más problema nos entraña por su fuerte retrogradación, es decir, queda muy retrogradado al suelo, y la fijación de potasio pues también existe. Eso al final viene a mermarnos la producción, porque aquí nadie viene a ponernos, casi todo el mundo viene a quitarnos. Hablo en primera persona porque soy hijo de agricultor y agricultor, ¿vale? Pero esto no es ni malo ni bueno. Esto al final existe en el campo, lo tenemos que saber, igual que tenemos que saber qué formas nitrogenadas nos interesan más, dependiendo de nuestro suelo, nuestra textura, etcétera. Pero me detengo en el fósforo porque esa fuerte retrogradación se debe principalmente al bloqueo que existe por un tema que es intrínseco a nuestro suelo, que es el pH. Aquí, pues, la gran mayoría, pues, tendremos pH básicos, ¿vale? Y por ese pH, pues, tenemos una fuerte retrogradación del fósforo. Pues eso hay que conocerlo, y yo ahora lo que quiero contar es cómo nosotros intentamos reducir estas pérdidas o que sean las menores posibles, ¿vale? Pero entrando también dentro del análisis, haciendo un ejercicio didáctico sobre el fósforo, la metodología para medir, cuando veamos una etiqueta donde pone la riqueza del fósforo, la solubilidad del fósforo de los fertilizantes difiere del fósforo disponible para los cultivos. Es decir, yo me puedo encontrar con una riqueza de fósforo porque el fósforo, para poner en la etiqueta qué cantidad de fósforo existen varios extractantes, es decir, yo puedo utilizar agua, resina, con mayor o menor capacidad de extracción y poner qué fósforo o qué riqueza en fósforo lleva el fertilizante, ¿de acuerdo? El ministerio, la extracción de fósforo soluble, te dice que se debe de indicar soluble en citrato amónico para reflejarlo en la etiqueta, ¿vale? Esto es una etiqueta del mercado y aquí no sabemos si ese fósforo está disponible para los cultivos o no, porque ahí no te está dando solubilidad frente al citrato, como indica el ministerio que hay que reflejarla. Es verdad que volví la página y me daba más información, ¿vale? Pero de esa información, fijaros, 14% lees tú en etiqueta de fósforo, de los cuales 7 te está diciendo que es fosfato roca mineral. Es decir, esta es la materia prima que nosotros usamos en los fertilizantes. Pero esto hay que atacarlo con ácido, esto hay que ponerlo a disposición de los cultivos. Con lo cual, de esas 14, un 50% estaríamos aplicándolo en suelo, pero que no iría a nuestro cultivo. Esto simplemente por hacer un ejercicio didáctico de que, oye, cuando esto pasa como la etiqueta de los alimentos, yo voy al supermercado y yo no soy el más indicado para leer las etiquetas, no me entero casi de nada, ¿vale? Pero es importante que en un foro como estamos hoy aquí, nosotros de nuestro lado, con el conocimiento que tenemos a nivel de fertilizante, compartirlo con vosotros. Esa etiqueta es la nuestra y, como veis, aparece soluble a citrato de amonio y agua, ¿vale? Con lo cual, es un concepto de solubilidad, pero eso va a hacer que nuestro fósforo, el que apliquemos en campo, sea de mayor o menor calidad. Y entrando en el cultivo, en el producto, que he mirado el tiempo porque no me quiero pasar, ¿vale? Y me he despistado. Entrando en el producto, he expuesto la problemática de los fertilizantes. Una problemática que eso es, pues al final, química del suelo, físico-química del suelo, pero que tenemos que ser conscientes. Nosotros de Coder, la gran diferencia que puede haber frente a cualquier fertilizante convencional o la lucha que nosotros mantenemos con este posicionamiento en el mercado es que, sabiendo la problemática que existe, lavado de nitrógeno, retrogradación del fósforo, ¿cómo puedo yo reducir o hacer que esa merma en las unidades sea lo menor posible?
Y por eso Decoder, que como he dicho es un fertilizante complejo, hay distintos equilibrios, ¿vale? Tenemos varios equilibrios, pero lo que es la tecnología, es decir, esa molécula que ayuda a mejorar la eficiencia del fertilizante, lo que lleva es el complejo Decoder que le da nombre al producto. ¿Y qué es esto? Complejo Decoder, voy a decir algo que suena también fuerte, tiene una fracción estarte que es soluble al agua, hasta aquí no he dicho nada nuevo, cualquiera que piense en un fertilizante está pensando en agua, en humedad, para que se disuelva y entre a formar parte de la solución del suelo, ¿verdad? Sí, ¿no? Sin embargo, Decoder, en su 80% podríamos decir, tiene una fracción que es Decoder, que es la molécula, que no es soluble al agua. Claro, y aquí es donde suena fuerte, pero si fuera mentira, pues Decoder no llevaría en el mercado más de 15 años. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que conseguimos con esta molécula es tener parte del fertilizante ligado más a la planta que a las condiciones externas. Si yo hago que esta parte del fertilizante sea soluble a los ácidos orgánicos que emiten las raíces, nosotros, las personas, cuando tenemos hambre o queremos o estamos en disposición de comer, ¿qué ocurre en nuestro estómago? Hay unos exudados, unos ácidos que van a degradar la comida y la van a poner asimilable o la van a poner a disposición de nuestro organismo. En las plantas ocurre exactamente lo mismo. Una planta, un girasol, la quinoa, cualquier cultivo, cuando está activo fotosintéticamente, sus raíces emiten unos exudados radiculares que interactúan con el medio para nutrirse. Pues nosotros lo que hemos conseguido es una molécula denominada Decoder que sea soluble a esos ácidos orgánicos. ¿Con esto qué estamos haciendo? Nosotros estamos ganando comunicación con la planta y tener de alguna manera menos dependencia de los condicionantes externos. Y por eso el fertilizante se dice que es un fertilizante a demanda, porque la planta, cuando está fotosintéticamente activa, cuando la planta está en disposición de nutrirse, es cuando va a emitir esos exudados. Y eso va a hacer que interaccione con el fertilizante. ¿De acuerdo? Es verdad que no voy a dejar de lado una fracción starter soluble al agua, porque nosotros cuando sembramos no hay sistema radicular. Entonces, sí tengo parte del fertilizante que va a ser soluble al agua, obviamente, y no vamos a... No es que Decoder, yo cuando presento el producto, no es que Decoder no dependa de la lluvia, no le afecte nada, obviamente sí, igual que a cualquier tipo de fertilizante o igual que a cualquier tipo de manejo que hagamos en el suelo o en el cultivo. Vamos a depender de condiciones externas y eso no los podemos dominar. Esos van a ser, no hay ni, el otro día me preguntaban que, dígame usted la dosis para un año normal. Y le pregunté yo que me dijera él que cuál era el año normal. Digo, porque ninguno es igual al otro. Dependemos de muchos condicionantes y nosotros lo que pretendemos con este tipo de tecnología es ganar eficiencia en las unidades, es decir, depender menos de condiciones externas, ganando solubilidad con esos ácidos orgánicos. Hasta aquí, bueno, esto es una diapositiva, había un vídeo, por no extenderme no he querido ponerlo, donde se refleja, bueno, esto al final es la malla de fijación molecular, la cual permite trabajar de esta manera. Y al final, lo que conseguimos con este tipo de fertilizante, nosotros cuando sembramos, ahí estáis viendo las necesidades de nitrógeno, fósforo, potasio, incluso de azufre y magnesio, ¿vale? Cuando sembramos, un fertilizante sin ningún tipo de tecnología puede, si se dan las condiciones externas, puede estar dando esa respuesta. Es decir, nosotros aplicamos el abonado, se dan condiciones de humedad, el fertilizante empieza a liberar unidades y podremos estar al principio por encima de las necesidades del cultivo. Y la sementera va a ir muy bien porque los condicionantes externos han acompañado y eso pasa muchos años. La sementera va bien, los condicionantes y la sementera es muy buena. El tema es que ahí es como si, pues no sé, poniendo el símil, si a un niño lo tenemos sobrealimentado. Obviamente estará encantado y estará muy gordito y muy bien, pero igual le estamos dando de más. Porque es que tenemos un largo recorrido hasta llegar a final de ciclo que tenemos que cubrir las necesidades nutricionales. Y por eso, en muchos casos, pues aplicamos una cobertera.
para atender esa demanda y para rematar el cultivo, en este caso el cereal. Con Decoder, al trabajar a demanda, lo que intentamos es asemejar la curva de necesidades de nutrientes a las disponibles. ¿Por qué? Porque como va a estar ligado a esos ácidos orgánicos de la planta, vamos a permitir una mayor comunicación con la planta y eso va a hacer que el fertilizante se vaya liberando a medida que la planta va necesitando ese nutriente. Yo he estado en multitud de casos viendo en campo, casos reales, donde la sementera con nuestro fertilizante ha ido peor. Pero yo he visitado aquella parcela después en primavera y ya no tenía nada que ver, ¿vale? Con lo cual, eso es el objetivo de trabajar con este tipo de fertilizante. Al final, ya voy acabando, se resume en un tema también medioambiental, disminuir las pérdidas. Pues como he dicho, en campo ya no vale todo, disminuir las pérdidas y, aquí lo indica, pues en zonas vulnerables son fertilizantes que cuentan con garantía y posibilidad de aplicarlo, ¿vale? Esto es un resumen. Para terminar, que gracias a esta óptima disgregación y baja salinidad, esto no lo he dicho, pero es verdad que es importante también, si alguno de vosotros hace la fertilización localizada, el Decoder no tiene una alta salinidad, con lo cual eso permite que el fertilizante también sea bastante óptimo para la fertilización localizada. Esto es más de lo mismo y bueno, deciros o apuntaros que este tema de la sostenibilidad ya no solo es que lo estemos defendiendo, sino que lo tenemos medido, lo tenemos certificado y el tema de la sostenibilidad no es una palabra que obviamente está muy de moda, sino que nosotros la tenemos certificada y está medida, ¿vale? Por último, y poniendo los pies en el campo, deciros que contamos con multitud de experiencias aquí en Córdoba. Este es un caso de una compañera que está hoy por aquí, ¿vale? En trigo duro, donde frente a, digamos, al fertilizante de referencia que hemos usado toda la vida, pues nosotros demostramos rentabilidad del producto, no solo con fotos, sino con índices satelitales que nos ayudan a mostrar la objetividad de lo que se está haciendo. Y bueno, y por último, y ya termino, no solo el fertilizante, estamos aplicando también en cereales productos bioestimulantes. Los bioestimulantes al final nos ayudan a que esa fertilización sea mejor, la que hayamos hecho de fondo y cobertera, y aparte nos dan un plus en el cultivo que a dosis de 1 litro hectárea estamos teniendo rentabilidades buenas y resultados muy positivos en campo, también demostrados y avalados con herramientas digitales, con vuelos satelitales que nos indican pues que lo estamos haciendo bien. Y cierro la charla con un llamamiento para aquel que tenga más interés. Publicamos una revista casi todos los años, no voy a decir todos, pero este año lo hemos publicado, donde hablamos de fertilización en cereal y donde están expuestos más de 96 casos reales, muchos de Córdoba y otros no, porque esto es de toda España, donde podéis ver qué resultados, qué dosis, cómo hacemos y sin más, muchísimas gracias. José Manuel, la clava al tiempo, muy bien. Como he dicho antes, cuando termine Eduardo que va a hablar ahora, haremos el turno de preguntas para todos. Yo darle las gracias a José Manuel. Y ahora, como decía, aparte de luego las preguntas, están tanto él como Belén González, que está por ahí, pues que os podrán informar. Y ahora le doy la palabra a Eduardo. Eduardo Eraso, como sabéis, todo el director de los servicios técnicos de la casa, del gran equipo de profesionales que tenemos, que no son nada más que unos pocos, y hacen un magnífico trabajo y creo que no hay equipo mejor para asesorar en la paz que el que tenemos en esta casa. Y el motivo de esta charla, porque estamos en pleno inicio de la siembra ya mismo y hay ciertas novedades bastante importantes para la paz de este año y por tanto hay que informar y asesorarse y además recomiendo que vean la última revista y la próxima donde irá información notable de este tema. Y como introducción quiero decir una cosa, que aunque se han arreglado cosas, la paz es muy mala, que no se nos olvida todo. ¿Sí? Y ha sido una paz que ha traído menos dinero, más burocracia, más obligaciones y todo ello da consecuencia a menos producciones. A Saja lo denunciamos hace ya más de 3 años. Acordáis que declaramos al ministro persona non grata y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón, porque hace unos días, con los pagos que estáis recibiendo estos días del anticipo, han sido los datos oficiales del dinero que se ha pagado con la PAC y aunque el ministro está vendiendo que hay más dinero, los datos no engañan y los datos son del propio ministerio.
y Andalucía en los próximos 5 años va a perder con datos oficiales más de 500 millones de euros de la PAC con respecto a la anterior. Y cada uno de vosotros en vuestras cuentas sabéis lo que habéis perdido, aparte de las obligaciones y las cosas nuevas que ha habido que han complicado mucho la gestión. Por lo tanto, que no se nos engañe. De hecho, hace unos días, Asaja, que hemos sido los impulsores junto a la COAC y a Cooperativa, se ha mandado una carta muy dura al ministro y se ha hecho pública en todos los medios, se la ha mandado también a Pedro Sánchez, en la cual se le pide al ministro una rectificación pública, no solo al engaño que ha hecho con los datos, en lo cual que dijo, sino a las ofensas que nos hizo, que nos llamó de todo, especialmente a Asaja Córdoba, porque decía que éramos unos mentirosos. Lo que ha mentido es él con los datos están. Hemos pedido rectificación pública y si no rectifica le hemos pedido a Pedro Sánchez que lo cese. Ya este tema hay que decir las cosas que sabemos que es para nada, pero por lo menos que se diga, digo ya, no solo Asaja Córdoba, sino el resto de las Asajas de Andalucía y también COAC y cooperativas. La UPA está en otra historia y hay que decirlo claro. ¿Okay? El otro día, si escuchaste el programa de César Lumbreras, Dori Blanqué, que es la presidenta de Asaja Almería, que es la menos afectada por la paz, pero está afectada por otros temas como lo de Marruecos, pues pidió la dimisión del ministro. ¿Okay? También quiero resaltar que a pesar de todo esto, si recordáis todos, cuando sacamos la serie aquella de los disparates de la paz, arreglamos muchas cosas de gestión que había y ahora muchos de los temas que se están arreglando ahora, que aunque sean pocos, pero importantes y quitan muchas complejidades, pues ha sido creo que gracias a la presión que hemos hecho entre todos con estos temas. Y luego de cara al futuro inmediato, y voy a terminar, voy a ser muy breve, decir que tenemos en Bruselas la esperanza que con el cambio de Parlamento y de Comisión Europea haya un nuevo enfoque de la próxima PAC que viene. Hay algunas buenas noticias y otras malas. La peor de todas es que Teresa Rivera va a ir de comisaria, pero va a ir de comisaria y no va a tener las competencias directas en agricultura, que es importante. Sí la de bienestar animal, así que los ganaderos que se aprieten los machos, que esta señora va a tener competencia en bienestar animal, con un comisario que la ventaja que el comisario que depende de ella, bienestar animal, es húngaro, y sabéis que los húngaros defienden bien a los agricultores. Y por otro lado, el comisario de Agricultura de Bruselas es un luxemburgués, vamos, va a ser, porque todavía esto está pendiente de que le apruebe el Parlamento los nombramientos, pero todo pinta que sí, que es un señor que conoce bien la agricultura, ha defendido, y además parece que todo está bien. Incluso va a depender de una vicepresidencia que es un italiano del grupo de Meloni que también defiende mucho la agricultura, con lo cual, por lo menos el horizonte en Bruselas parece que pinta algo mejor para la próxima PAC. Y luego en España, el gobierno de España, pues, ¿qué decir? Que deje de machacarnos, ¿qué? Normas laborales, subidas de impuestos, aplicaciones medioambientales, etcétera, etcétera. También esperemos que haya algunos cambios, que esas políticas pues se orienten hacia el camino que nos interesa a todos. Y a la Junta de Andalucía, que también hay que decir algunas cositas, sobre todo que mejore la gestión del día a día, que son competentes de la gestión, y la gestión de la Junta de Andalucía en muchos temas es manifiestamente mejorable. Por tanto, se lo estamos pidiendo en reiteradas ocasiones al nuevo consejero. Ya hemos tenido conversaciones con él, hemos pedido, por favor, que organicen y dejen de mandar tantas cartas acumuladas y tantas cosas que están haciendo. ¿Okay? Y yo sin más le doy la palabra a Eduardo y termino con una cosa antes de Eduardo, que también tenemos abierto el plazo del seguro de cereales, que Eduardo va a comentar algo y que es una opción interesante a valorar. Eduardo tiene la palabra. Pum. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a todos por... No me cabía la menor de las dudas. Muchas gracias a todos por venir y bueno, Rafa ha introducido un poco, ¿vale? Las novedades, un poquito sobre todo lo que hablaba, que ahora veremos de la carta. Yo me voy a centrar obviamente en el entorno de la charla, en el tema de los planes de siembra, pero antes sí que voy a dar unas pinceladas sobre un poco la situación actual de los pagos, que algunos estáis preguntando hoy porque todavía no ha entrado el dinero y estáis preocupados como es lógico, y algunas cositas más, ¿vale? Lo que se está pagando ahora es el anticipo de la PAC, que este año se amplió, como el año pasado, al 70%, ¿vale? 70% de ayuda básica a la renta, de pago redistributivo, de jóvenes, de ayuda acoplada y de corregímenes. El corregímenes ves que está en rojo porque es lo último que se va a pagar. A los que va a entrar ya el dinero ha entrado el 70% del resto de lo que es la ayuda básica a la renta, lo que es los derechos, ¿vale? El pago redistributivo, que es ese pequeño pago para la primera hectárea, y sobre todo ayuda acoplada. El plazo legal para pagar el 16 de octubre al 30 de noviembre. El año pasado hubo un poco de follón porque como era el primer año de esta PAC tan compleja, los ecoregímenes no entraron hasta la primera semana de noviembre y este año ya nos advirtió la Junta de Andalucía que si no es igual va a ser también de manera progresiva. De hecho, como digo, los ecoregímenes todavía, que tengamos constancia aquí, no se le ha pagado a nadie, ¿vale? No confundir este pago con un pago extraordinario que cobraste a finales de septiembre, principios de octubre,
que fue del 5,18% de lo que sobró el año pasado de todas las ayudas, ¿vale? Se pagó sobre los derechos, sobre la ayuda básica a la renta. Es un mecanismo que hay, sobre todo a los ganaderos les parece injusto porque los ganaderos han sido los más perjudicados en el tema de los ecoregímenes, luego veremos los importes. Y en vez de ampliar esas ayudas que no habían llegado, su importe planificado, lo que se ha hecho a todo el mundo se le ha pagado un 5,18%. Por lo tanto, sobre todo, la gente que no es ganadera, por norma general, ha cobrado más de lo que en su día estimamos, ¿vale? Estamos viendo también muchas incidencias en los pagos, como es costumbre en este primer pago. Con la complejidad de esta PAC que nos han impuesto, pues hemos perdido lo que conocíamos como una primera validación a principios de septiembre, donde nos comunicaban ciertas incidencias, sobre todo el tema de agricultura activa y demás, y a nosotros nos daba tiempo a subsanarla antes del pago. Eso ya ha desaparecido, porque ahora hay que hacer cruces para el tema de agricultura activo con Hacienda, con Seguridad Social, y directamente os pagan y nosotros vemos la incidencia. Es decir, nosotros ahora estamos empezando a subsanar incidencias para intentar que aquellos que no habéis cobrado o tenéis algo del pago retenido, lo cobréis en diciembre. Es verdad que este año, en porcentaje, digamos, macro, el pago está mejor que el año pasado, pero obviamente el que no ha cobrado por algún tipo de incidencia, pues está afectado, y nuestro trabajo ahora mismo, nuestro esfuerzo está en intentar que cobre lo máximo posible. Esta es la carta que, como decía Rafa, ¿vale?, que se ha mandado la semana pasada, firmada por cooperativas, por nosotros y por COA. ¿Y por qué se firma ahora esta carta? Porque, como bien decía Rafa, nosotros veníamos advirtiendo con los cálculos que teníamos. Sabéis que aquí en Andalucía hubo una unidad de acción que a última hora ha dicho Rafa, se dio la UPA. Teníamos hecho los cálculos de lo que se iba a perder y la verdad es que se ha clavado porque además, bueno, como eso al final son importes publicados en el BOE y modelos, pues la verdad es que no es difícil acertar. ¿Por qué se saca ahora esta carta? Porque sabéis que los periodos de pago de la PAC son los periodos financieros de Bruselas, que van del 15 de octubre al 15 de octubre. Entonces, el 15 de octubre, la semana pasada, concluyó el plazo legal para pagar la PAC del 2023. Ya tenemos datos oficiales de lo que se ha pagado la PAC en Andalucía, en Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decía Rafa, esto está sacado de la misma carta. La diferencia de Andalucía ha sido de 108 millones de euros, de 1.440 millones que entraron de la PAC en 2022, ha entrado en la PAC 2023 1.332. Esto multiplicado por los 5 años que va a durar esta PAC hasta el 27, son esos 500 millones de euros, ¿vale? No han hecho caso a todas las alegaciones que hicimos y advertencias y, como bien decía Rafa, el propio ministro ha dicho varias veces, entrecomillado porque son palabras suyas, que esta PAC es buena para Andalucía y era una gran oportunidad porque había más fondos que nunca. Andalucía, os recuerdo, es la principal perceptora de la PAC en España. 1 de cada 3 agricultores están aquí en Andalucía y, sobre todo, si nos comparamos con las dos comunidades que más han crecido, pues Castilla y León ha ingresado un 5% más que el año anterior, La Mancha un 3% y aquí se ha bajado, como veis, un 8%. Son datos del propio FEGA, que es el organismo que paga la PAC del Ministerio. Temas importantes por resaltar, el tema de las fotografías georreferenciadas. Llevamos insistiendo años, ¿vale? Y habéis leído alguna noticia que las fotografías ya van a ser voluntarias. Mentira, eso es demagogia. Las fotografías son voluntarias y si no las quieres aportar te van a mandar un técnico al campo, ¿vale? O te van a dar de baja la parcela, es decir, es peor que antes. Yo prefiero tener mis fotografías georreferenciadas, sobre todo las preventivas, que en caso de una inspección o de un problema del satélite, ¿vale?, las pueda aportar. Las fotografías ya hoy en día sirven para todo, ¿vale? Sobre todo el tema de los controles. Ya cada vez hay menos controles campo en campo y hay un satélite, que es el Sentinel, que hace unos vuelos y nos determina si el cultivo es acorde al declarado o si por sequía no se ha desarrollado bien, ¿vale? Nosotros aquí, sabéis los que lo venís, que os recomendamos un programa que es el Timestamp Camera, que ahí tenéis el logo, que se puede descargar tanto en Android como en iPhone, que es el que nosotros usamos porque vosotros hacéis las fotos, nos las mandáis y nosotros las subimos. Hay una aplicación de la propia herramienta de la SGA que vosotros podéis subirlas, pero a nosotros pues no nos gusta que toquéis el expediente porque en un momento dado podéis tener lugar alguna confusión y dar de baja un recinto de la PAC. Entonces, vosotros hacéis esas fotos, nosotros las analizamos y las vemos. También tenemos la experiencia ya de saber las fotos, cómo tienen que ir para demostrar el cultivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo de un expediente mío de este año que tuvo un control de monitoreo. El cultivo pues no se le había desarrollado muy bien del todo y, ¿vale?, la parte de la izquierda son las imágenes del satélite. El satélite lo que mide es la actividad vegetativa. Mientras más rojo esté, mayor actividad vegetativa hay, ¿vale? Pues le salió esa incidencia y, como el agricultor había hecho las fotos preventivas, como veis la foto de la derecha, esa foto es del 10 de diciembre, no ha tenido ningún problema y la incidencia se la han quitado. Seguramente, si no hubiera hecho la foto preventiva, como estos controles nos los comunican en julio, a lo mejor en julio estaba muy mal el cultivo y hubiera tenido problemas. Entonces,
es fundamental que todos nos vayamos acostumbrando a este tema de la fotografía porque os digo, sobre todo las preventivas son buenas y además ya las fotografías, como veníamos antes, ya se usan para todo, para alegaciones al SISPA en lugar de informes técnicos, para cada vez que ha sido arranque o sustitución de olivar, etcétera, etcétera. Otro dato a tener en cuenta, el tema de agricultor activo. Sabéis que es una de las cosas que más incidencias no genera, ¿vale? Os recuerdo que agricultor activo, las personas físicas tienen dos opciones. O estar dadas de alta en autónomo en el RETA o el SETA en actividad agraria, o que más del 25% de sus ingresos totales procedan de la agricultura. Ya desde este año, de manera estructural, ha vuelto a cambiar, que lo cambiaron hace 2 años la PAC, y ya se pueden computar. Si no cumple el año anterior, te pueden computar los 2 anteriores. ¿Por qué insistimos? Porque estamos en octubre, tenemos 2 meses todavía para, en caso de, ¿vale?, de que alguien no llegue por el tema de ingresos, pues de entregar aceitunas, de generar ingresos agrícolas para poder cumplir con la PAC. También en comunidades de bienes y sociedades civiles, sabéis que tiene que cumplir, un comunero al menos tiene que cumplir con lo mismo que la persona física, es decir, o ser autónomo o el tema de los ingresos, computando como ingresos agrarios los ingresos brutos del porcentaje que le corresponda a ese comunero. Y las mercantiles sería solo por ingresos, ¿vale? Es importante también que cada vez tiene más importancia el tema de la lista negativa. Sabéis que aquellos que estén dados de alta en alguna actividad, normalmente la que más problema da es inmobiliario, le consideran que es una actividad negativa y solo puede, ¿vale?, demostrar que es agricultor activo a través de los ingresos, ¿vale? También está la entidad asociada, que es aquellos que tenéis alguna comunidad o alguna persona jurídica con más del 50%, esa entidad asociada que tiene más del 50%, también se le va a mirar si ejerce o está dado de alta en algún CNAE de tema inmobiliario y demás. Hay 2 novedades importantes en la normativa que se publicó el 9 de octubre, es decir, prácticamente hace una semana, en el que ya la actividad inmobiliaria, ¿vale?, lo pone abajo, solo va a estar en lista negativa el código 86.2 del CNAE, que es servicios inmobiliarios con fincas de naturaleza rústica. Eso son los alquileres, ¿vale? El que está dado de alta en promoción, etcétera, eso sí está todo. Promoción inmobiliaria, construcción, eso es actividad negativa, ¿vale? Y que ya no existe el riesgo empresarial, que mucha gente está acostumbrada a que tenía alguna actividad inmobiliaria y demostrando que era agricultor se salía. Eso ya en esta parte desaparece. Ya, si tienes una actividad inmobiliaria, te computan el total de ingresos de las 2 entidades, tanto el solicitante como la asociada, y más del 25% tiene que ser agrario. De todas maneras, eso todos sabéis los que estáis, pero algunos, ¿vale?, que cuando vaya a darse... Yo este año he tenido un caso de un señor que se ha dado de alta de actividad en el norte en festivales taurinos y resulta que eso es una de las actividades negativas. Entonces le han paralizado la PAC porque se ha dado de alta en el CNAE de promotor de festivales taurinos, ¿vale? Ahora demostrará que es agricultor activo, pero ya el pago de octubre lo tiene retenido. Entonces, cuando vayáis a dar de alta alguna actividad, nos preguntáis y lo vemos y lo valoramos, ¿eh? Entrando ya un poco en lo que es los planes de siembra para tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta a la hora de los planes de siembra, ¿vale?, 2 aspectos. La condicionalidad, que es la obligación, y los ecoregímenes, que es la parte voluntaria, ¿eh? Como decía Rafa, en la última revista hemos puesto un resumen, hemos hecho hincapié en el boletín y lo que os recomendamos es que vengáis por aquí y hagáis el borrador del plan de siembra con nosotros para cuando llegue la hora de la PAC no tener problemas. Los ecoregímenes, no me voy a parar mucho, sabéis que es lo que viene a sustituir al pago verde. Simplemente que ahora son una serie de medidas que si quieres la coges y si no quieres no la coges. Luego al final veremos los importes y aquí cada uno lo que es importante es que hagáis vuestros cálculos para ver si merece la pena. Estoy viendo aquí en más de un agricultor que yo le hago la PAC, que por ejemplo en olivar, en secano, en llano, ya no deja cubierta, porque como máximo eran 90 euros por hectárea y cuando echó los números después del primer año dijo, me está costando el dinero, porque yo en los suelos que tengo aquí en secano y demás, yo prefiero no dejar cubierta y lo que me va a dar más de producción que el ecoregime. Pues perfectamente. También, por ejemplo, ahora veremos, hay zonas donde antiguamente no se podía coger el ecorégimen de rotación, que ahora sí, pero cuando han echado los números han visto que no merece la pena, ¿vale? Los ecoregímenes, se puede acoger la totalidad de la explotación, ¿vale? Perdón, la condicionalidad, como he dicho, es la obligación. Tienes que cumplirlo en toda tu explotación, ¿vale? Y es la gran novedad, que ahora lo veremos, que ha desaparecido la obligación del barbecho, ¿vale? Y por último, aquellos que también tengáis cultivos, os habéis podido acoger de manera voluntaria al agroambiental de cultivos herbáceos de secano, que ahí los requisitos son un poquito más, que ahora los veremos, ¿vale? Novedades en la condicionalidad, ¿vale? Ya puedes elegir entre rotar o diversificar. Es una de las novedades para este año. Hasta el año pasado todo el mundo tenía que tener 3 cultivos de más de 30 hectáreas. No. Ahora tú eliges. También hasta el año pasado tenías que rotar al menos todas las parcelas de la explotación una vez cada 4 años. Pues ahora eliges o rota o diversifica, ¿vale?
Si eliges rotar, te comprometes a rotar al menos el 33% de tu explotación durante 3 años para cumplir digamos, el conjunto del 100%. Es decir, aquellos que harán la PAC digan, oye, pues yo he rotado el 33% y paso de lo de los 3 cultivos, los 2 cultivos. Pues te comprometes a que en el 26 y en el 27 también vas a rotar al menos el 33%. Que eliges diversificar, ¿vale? Si tienes entre 10 y 30 hectáreas, tienes que tener al menos 2 cultivos, del cual el mayoritario no puede ser más del 75%. Y si tienes más de 30 hectáreas, tienes que tener 3 cultivos, del cual el mayoritario no puede ser más del 75% y el primero y el segundo el 95%. Al final, un agricultor con una explotación de campiña va a cumplir con las dos, porque desde el punto de vista agronómico va a hacer una gestión que prácticamente está cumpliendo con los dos. Pero es verdad que se ha simplificado más de lo que había, ¿vale? Hay una serie de excepciones que sobre todo se acoge la gente del norte. Aquellas explotaciones que tengan más del 75% se dediquen a barbecho o a forraje o a leguminosas están exentas. Es decir, un señor que tenga en Pozo Blanco 100 hectáreas o 200 hectáreas y deje 150 de barbecho, forraje y leguminosas, en las otras 50 puede hacer lo que quiera, ¿vale? También aquellos de menos de 10 hectáreas del total de la explotación están exentos y los que estén en ecológico, ¿vale? La otra gran novedad, desaparece el barbecho obligatorio, lo que se conocía como la beca en 8. La beca en 8 ya no habla de barbecho, ya si tú dejas barbecho es porque quieres, ¿vale? Eso sí, si dejas barbecho, el barbecho a efectos de la diversificación y de la rotación se considera como un cultivo, ¿vale? El ecorrégimen de rotación, que es el que conocemos que más se hace en la campiña, pues ¿qué exigencias tiene? Rotar al menos un 50% de la explotación, dejar al menos un 10% de mejorantes y dentro de ese 10% de mejorantes, ¿vale? Como mínimo un 5% tiene que ser leguminosa. Es decir, en una rotación de una campiña, si un señor va a poner una girasol o una colza, ¿vale? Pues solo se tendría que ir al 5% de leguminosa. Si no vas a poner girasol o colza, tienes que ir obligatoriamente al 10%. Hablábamos antes del tema de la quinoa, que están intentando que la quinoa se considere mejorante, no leguminosa, como el girasol y la colza. Si eso se consigue y se modifica la normativa, pues se podría poner la quinoa y nos iríamos al 5% de leguminosa. Lo que ha desaparecido ya en esta última normativa es el máximo del barbecho que te dejaba, ¿vale? No podías dejar más de un 20% de barbecho, que normalmente todo el año se ampliaba al 40%. Pues esto, que era un limitante en explotaciones agroganaderas del Guadiato de los Pedroches, ya allí pueden acoger este corregime. Ahora ya tendrán que valorar si les merece más la pena poner un 10% de mejorante, porque aquí la gente no se le pone girasol o colza, o seguir en el de biodiversidad. Estos porcentajes, sobre todo el de rotación, normalmente en Andalucía se ha flexibilizado los 2 años anteriores a la mitad, al 25%. ¿Este año se va a flexibilizar? Todavía no lo sabemos. Tenemos una reunión el miércoles en la consejería. El año pasado, para que haga una idea, las flexibilizaciones de los ecorregímenes en Andalucía se publicaron el 30 de octubre y ya nos han convocado a una reunión el miércoles. En cuanto sepamos algo, os lo diremos, ¿vale? Aquellos que se hayan acogido el agroambiental de secano es una ayuda extraordinaria que te dan por 5 años y que es prácticamente como el ecorregimen, pero los porcentajes un poquito más restrictivos. Tienes que irte al 70% de rotación sí o sí, al 20% de mejorante y al 10% como mínimo de leguminosa, ¿vale? Y ahí sí se mantiene el barbecho. Siembra directa, no me voy a parar. Sí, en el tema de la biodiversidad. Este es otro del ecorregimen que se coge en zonas, ¿vale? Donde no se quiere hacer la rotación, no se quiere poner leguminosa, y te puedes acoger a zonas de no cosechado o a barbecho de biodiversidad o una o mezcla de especies, ¿vale? En secano tiene que ser el 7% y en riego el 4%. Si me acojo al barbecho de biodiversidad, ¿qué es? Es una mezcla de una serie de familias, normalmente una leguminosa con una colza, y puedes meter un cereal siempre que el cereal suponga menos del 50%, que no puede usar fitosanitario y lo tienes que dejar en el terreno mínimo hasta el 1 de julio. Y no se puede cosechar, lo puede aprovechar el ganado. Por eso es una práctica que se suele dar bastante bien en explotaciones agroganaderas de Pedroche y Guadiato. Además, está ponderado el 1,5, que quiere decir que si me acojo a este barbecho de biodiversidad, en vez del 7%, sería el 4,66% de la explotación. Y luego están las zonas de no cosechado, que también en la campiña se ha acogido alguna gente, que es dejar un 7% en secano, un 4% de riego, ¿vale? De cereales y oleaginosas, y la novedad de este año, que también se puede, leguminosas, y dejarlo sin cosechar hasta el 1 de septiembre, para que se aproveche el grano, la bifauna, ¿vale? Aquí sí se puede usar fitosanitario. Donde no se puede usar fitosanitario en el barbecho y diversidad, en la mezcla, ¿vale? La mezcla, como he dicho, una serie de familias que preguntarlo bien, porque ha habido gente que ha tenido luego control de monitoreo y no tenía bien los cultivos. Hay empresas de pienso y de semillas que ya están vendiendo esa mezcla de diversidad para luego para el ganado, pero también la puede hacer cada uno la suya, ¿vale?
Y por último voy a dar una pincelada por la novedad, aunque es una charla del plan de siembra, el tema de las cubiertas, porque aquí se ha visto importante, y como también muchos sois agricultores de herbáceos y olivareros, pues ha habido una novedad importante. Sabéis que la cubierta, hay dos tipos de cubierta. La obligatoria por condicionalidad, que es aquellas parcelas con más del 10% de pendiente, tienen que dejar 1 metro de anchura en el centro de la calle entre noviembre o las primeras lluvias y marzo, que esa cubierta, si tú quieres, la puedes levantar, si no quieres cobrar el ecorrégimen. Y luego está la cubierta voluntaria, que es la de los ecorregímenes, que es lo que hablábamos antes, que tienes que dejar un 40% de la anchura, ¿vale?, libre de la proyección de copa. Pues en el ejemplo este, que es la foto que siempre ponemos, imaginar una calle de 7x7, ¿vale? Pues entre las 2 copas y 4 metros, pues sería el 40%, tendría que dejar 1,6 metros de hierba. ¿Que tengo más del 10% de pendiente? Pues sería 1 metro adicional, serían 2,6 metros, ¿vale? Novedades aquí, pues está el tema de las fechas, ¿vale? Lo mismo, las fechas aquí te dicen que tienen que estar entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, pero en Andalucía se ha flexibilizado los 2 últimos años, del 15 de enero al 14 de marzo, que es la reunión del miércoles, ¿vale? ¿Cómo se maneja la cubierta? Pues se maneja con desbrozadora normalmente o por fin a través de ganado, ¿vale? Esto fue una de las barbaridades que puso el ministerio, que Rafa estuvo conmigo en una reunión con los directores generales del ministerio, en la que decían que todo el mundo tenía que manejar con desbrozadora. Entonces, y que aquellos que tenían olivar y ganado, más ecológico que una oveja manejando la cubierta vegetal, ¿vale? Pues el primer año conseguimos que solo las parcelas de más del 10% de pendiente lo admitieran. Ya en esta modificación del decreto, todo el mundo, si quiere, puede manejar la cubierta exclusivamente con ganado. No se puede usar herbicida en la cubierta en ningún momento del año, ¿vale? Y una vez que desbrocemos la cubierta, los restos tienen que quedarse en la misma anchura que estaba la cubierta. ¿Cuáles son las novedades que se introducen este año? Sobre todo en secano, ¿vale? Se va a permitir una labor vertical poco profunda entre abril y septiembre, ¿vale? Nunca se puede modificar la estructura del suelo, ¿vale? Es decir, no se puede incorporar la cubierta. Se elimina, esto es un requisito que todavía estamos pendientes de ver cómo lo aplican, porque dice que se elimina el requisito de que esté viva. Si tú mantienes, al final que la cubierta esté viva es que esté verde, que esté entre los meses, sobre todo, de las lluvias, ¿vale? Y lo que sí es la gran novedad es que se va a permitir en secano, solo en secano, establecer la cubierta en calles alternas. Es decir, aquellos que tengan menos del 10% de pendiente, porque los demás del 10% sí tienen que dejarla, ¿vale? Pues, oye, a lo mejor esos que hasta ahora no lo hacían en terrenos llanos por 90 euros hectárea, pues mira, pues yo ahora si es una ciudad no, lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, sí queríamos destacarlo ahora porque como está la gente pendiente, al menos que lo sepáis, ¿vale? Y además en verano se va a permitir que la cubierta, en vez del 40%, ocupe solo el 20% de la anchura de la calle, ¿vale? En cubiertas inertes, la gran novedad es que tienen que estar hechas en la calle antes del 15 de abril. Se permite la combinación de estas cubiertas con la hierba. Lo que nos dicen ahora, que esto un poquito ya veremos cómo lo tratamos, que aquellos que tengan también restos de poda tendrán que pedir el ecorrégimen de restos de poda. Eso es perjudicial porque el resto de poda no tiene el complemento de 25 euros por hectárea que sí tiene la cubierta vegetal. Pero es un poco absurdo, porque yo si dejo mi cubierta vegetal y encima trituro mis restos de poda, estoy cumpliendo con las dos, ¿vale? Hasta ahora, de hecho, todo el mundo que hacía las dos cosas se le ha pedido el ecorrégimen de cubierta vegetal con los 25 euros de complemento, que al final, pues una explotación de 200 hectáreas, pues es un dinero todos los años, ¿vale? Y ya por último, los importes, para que veáis un poco y veáis. Sabéis que los ecorregímenes es donde está un poco la trampa del ministerio, donde está esa pérdida, sobre todo, de los millones de euros. ¿Por qué? Porque el ministerio sacó unos importes mínimos, unos planificados y unos máximos. ¿Con qué importes trabajamos nosotros para el cálculo de vuestra ayuda, para los bancos, para todo? Con los planificados, ¿vale? Esto es como las ayudas asociadas. ¿Qué ha pasado? Que se inventaron unos umbrales de degresividad. ¿A quién le afecta fundamentalmente? Pues ahí tenéis en una tabla, que la tenéis en la revista también, los importes que hay planificados por normativa y los que se han pagado. Lo que se inventó el ministerio fue hacer dos tramos. Ahí está mal, poner tramo 1 y arriba tiene que poner tramo 2 en el de la derecha, ¿vale? Que, por ejemplo, en los pastos, estos son los importes con lo que se va a pagar el anticipo, estos son importes provisionales, luego suelen subir en el pago de diciembre y en el de marzo-junio, y como veis, por ejemplo, pues los pastos han sido más perjudicados porque de 41 euros por hectárea, que está planificado, van a cobrar 28 euros por hectárea. La rotación se ha quedado prácticamente como estaba, de 47,67 a 45,94 en toda la explotación, veis que ahí los dos tramos se paga lo mismo, ¿vale? En riego, en cambio, sí en el segundo tramo, las primeras 25 hectáreas, las pagan a 142 en la siembra, pero a partir de 25, 99 euros. Y luego las cubiertas vegetales se han quedado un poquito por debajo, que el año pasado se quedaron planificados, pero prácticamente
prácticamente lo mismo, ¿vale? Las cubiertas vegetales y la siembra directa, si se repiten todos los años, tienen un complemento de 25 euros por hectárea, ¿vale? Entonces, como veis lo que hablábamos antes, cuando un agricultor ahora que pueda cogerse, oye, ¿qué me acojo? ¿Al de rotación o al de biodiversidad? Pues prácticamente la diferencia, como veis, son 46 euros por hectárea la rotación en secano y la biodiversidad son 39. Por 7 euros, 6 euros, ya cada uno tiene que hacer sus cuentas. A lo mejor una explotación grande de los pedrochos de Guadiato, dejar un 10% de leguminosa con lo que te cuesta el cultivo, los posibles tratamientos, etcétera, pues no te merece la pena por 7 euros por hectárea, cuando además dejando el no cosechado, el hecho de diversidad, luego lo destinas a alimento del ganado. Y ya por último, os he puesto también lo que se va a pagar de ayuda asociada, sobre todo resaltado en rojo, lo que es los cultivos. Como estamos en charla de planes de siembra, sabéis que fundamentalmente ayuda de los cultivos lo que hay prácticamente es para el tema de leguminosas, ¿vale? Que se pueden destinar o a pienso o a la elaboración de semillas. Normalmente esos son los importes que he planificado y los que se van a pagar ahora, aunque es verdad que sobre todo los que se destinaron el año pasado a semillas, luego, ¿vale? Hubo bastante dinero y subió bastante en el pago definitivo. Y bueno, y aquellos que sean algodoneros, que ya por desgracia cada vez hay menos, el pago del algodón tenía el importe planificado, el provisional todavía no está, porque sabéis que el algodón se paga en marzo y hasta que no acabe la desmotadora, ¿vale? Vamos, hasta que no se entregue el algodón y tengan todos los datos de desmotadora y demás, pues no tendremos importes provisionales. Y yo con esto acabo y cualquier pregunta, bueno, lo ha dicho Rafa también, os recuerdo que está abierto el plazo del seguro de cereal, ¿vale? Ahí tenéis una diapositiva, hasta el 31 de octubre los que contrataste el año pasado tenéis una bonificación del 5% para que pidáis el presupuesto antes de que acabe el mes y el plazo de fin de contratación este año nos vamos al 2 de diciembre. Y yo con esto acabo, me he retrasado un poquillo más por la diapositiva de seguros, pero me he cumplido, me tenía los 20 minutos. Sí, Eduardo. Para ser exacto, 23 minutos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas. Y yo creo que después de la charla de Eduardo, todos nos hemos enterado perfectamente que pues hay que ver la complejidad que tiene este tema. Decimos siempre que si hicieran un examen de todos estos temas de la PAC, aquí no aprueba nadie ni del Ministerio ni de la Junta, ni ninguno de los que están aquí, salvo los técnicos de ASAJ, que esto sí se lo saben todos estupendamente y seguro que lo harían. Y dos reflexiones cuando uno escucha esta charla, yo la he escuchado muchas veces, yo me suena la música, yo no, los temas con detalle, pues es imposible saberlos, salvo que tú no has dedicado al 100%. Primero, que venga en el documento, resumen del PEPAC, que es el Plan Estratégico de la PAC, que esta PAC simplifica los trámites, es para reírse de todo el personal, ¿qué? Y eso venía por escrito puesto. Y segundo, que todos estos cambios que está explicando Eduardo, en definitiva, es reconocer un fracaso por parte del Ministerio. Cuando están haciendo tantos cambios tan radicales, lo que había, que encima son complejos, demuestra que lo que hicieron ni tenía rigor científico, ni se había analizado, ni se había estudiado. Y bien que se lo decimos. Yo recuerdo una reunión que ha hecho referencia a Eduardo, que estuvimos los dos en Madrid, y estaban los máximos responsables del Ministerio, tanto directores como directores generales, como subdirectores. Y la única pregunta, bueno, había gente como Eduardo, algunos técnicos más de otras provincias que se lo saben bien, lo único que decían era tomo nota, tomo nota, tomo nota. Y ya lo habían publicado. Y la verdad es que es una vergüenza que haya pasado esto, pero ahora tenemos que torear con esta situación. Y por eso yo lo que les recomiendo a todos ustedes es que los planes de siembra que se asesoren, que esto es imposible hacerlo bien si no se asesora uno. Y para eso que vengan a Saja las veces que haga falta, que es un equipo técnico magnífico, tanto en la oficina principal como en las delegaciones, y que no haga nadie su plan de siembra sin asesorarse, porque luego viene la sorpresa, y las sorpresas pues no suelen ser agradables porque siempre acaban metiéndonos la mano en la cartera en el mejor de los casos. Y sin más, pues pasamos a las preguntas. Tenemos aparte las preguntas que queréis hacer personalmente. Yo voy a empezar por diferencia de los que están conectados online, que hoy hay 156 personas conectadas que no están viendo fuera, aparte de los que estáis aquí. Y tengo aquí, empezando por algunas preguntas para la quinoa. Y voy a hacer dos directamente a Javier. Primero, ¿es cierto que el cultivo de la quinoa deja mucho residuo vegetal tras la cosecha? Y también, ¿cuáles son las principales plagas que sufre la quinoa en nuestra geografía? Tienes 2 minutos, aquí no hay son 20 horas. Bueno, en cuanto al residuo, el residuo es un residuo similar al que puede dejar una colza o un girasol. Sí es cierto que las variedades iniciales pues, se hacían enormes, muy grandes, pero esta variedad que tenemos ahora no tiene un tamaño de 1,5 metros aproximadamente y la cañita no la tiene una caña, ya te digo, como un cereal, como una colza o como un girasol. Y la cosechadora siempre tiene la opción de ponerle el picado que llevan del residuo y lo deja todo triturado, ¿vale?
En cuanto a plagas, no suele tener plagas la quinoa. Cuando es grande, a lo mejor, si están en una vera, a lo mejor algo de pulgón, no se suele tratar. Y en parcelas que son propensas a insectos de suelo, con el gusano de alambre o algo eso, se le suele incorporar insecticida a la hora de la siembra, se le puede incorporar insecticida en el suelo, no suele tener plaga. Y un segundo, antes hablando de la producción he dicho que de 3.000 a 3.500 kilos en riego, y en secano unos 1.500, 2.000 kilos aproximadamente es lo que estamos barajando de producción más aproximadamente. Y recordar que el coste al agricultor, como nosotros ponemos la siembra, la semilla y demás, al agricultor el coste está en unos 250 o 300 euros hectárea, ¿vale? Porque el agricultor lo que tiene que poner es el abonado, la preparación del terreno y la regabina y la cosechadora. En torno a 250 o 300 euros lo que está estipulado, ¿vale? Y si necesitáis ahora más preguntas, pues cuando queráis. Mira, unas preguntas para Eduardo, y ahora la siguiente ya doy la palabra aquí. En caso de un cultivo plurianual como la alfalfa, ¿se puede hacer monocultivo de alfalfa para expedientes de más de 10 hectáreas o sería necesario sembrar algún cultivo más para cumplir con el ecorrégimen y con la condicionalidad? Pues los cultivos plurianuales tienen su propio requisito. Ahí tendríamos que ver primero si se va a coger el ecorrégimen o se va a coger a la condicionalidad, ¿vale? Siempre hablamos de los dos tipos. Los cultivos plurianuales, el año pasado hubo un poco de follón con el tema del espárrago, ¿vale? Y entonces ahí lo que tendríamos que ver es ver el expediente, qué es lo que ha tenido en los últimos años y qué es lo que ha tenido. Y ese es el tipo de preguntas que os recomendamos que vengáis por aquí, porque además con la normativa nueva habría que ver todo el tema de condicionalidad, ¿vale? Porque los cultivos plurianuales, obviamente yo aquí lo que damos son las pinceladas por encima. La normativa, yo me he traído aquí todo el tocho de las novedades de aquí, habría que verlo, ¿vale? Pero los cultivos plurianuales tienen un régimen diferente. Hay varias preguntas más, te las voy a leer y ahora te las paso para que las tengas para subir ninguna. ¿Sí? Yo creo que son interesantes. Dice, entonces, ¿no es obligatorio dejar absolutamente nada de barbecho? Otra pregunta, ¿la rotación de un cultivo tiene que ser físicamente o a nivel de recinto SIPAC? Otra, ¿cuántos años puedo repetir el barbecho de un mismo recinto? ¿Se puede dejar barbecho toda una leguminosa? Otro, ¿es obligatorio dejar la cubierta todo el año? Que ya lo has comentado antes. Y el siguiente, ¿se puede enterrar la cubierta vegetal tras aplicar abono en olivar? Bueno, el barbecho ya no es obligatorio dejar. El que quiera puede dejarlo porque agronómicamente le interese, pero ya no hay ninguna obligación de dejar barbecho. La rotación del cultivo tiene que ser físicamente. Hay un mapa de cultivo, ¿vale? Y que se llama de cultivo reiterado y nos van a ir haciendo, ¿vale? El mapeo entre un año y otro. Normalmente primero harán una comprobación alfanumérica, ¿vale? Y nos podemos encontrar a veces que en explotaciones con recintos muy grandes, de 150 o 100 hectáreas, puede haber a lo mejor algún tipo de incidencia hasta que se demuestre que se ha rotado, digamos, gráficamente sobre el terreno porque alfanuméricamente de algún problema. Luego el barbecho se puede repetir, ¿vale? El barbecho, cualquier cultivo, cualquier terreno que no se siembre por normativa durante 5 años, eso sí pasa a cultivo abandonado y habría que hacer un informe técnico y decir por qué era. Hasta el año pasado sí teníamos la obligación de, al cuarto año, no repetir el cultivo. Entonces, el año pasado, sobre todo, como eso lo cogieron con fecha de inicio de 2020, tuvimos mucha incidencia en barbechos reiterados, sobre todo en el norte de la provincia, que le sería una incidencia de que ya era el cuarto año que se dejaba barbecho en la PAC y en teoría no se podía, ¿vale? Eso es una de las cosas que ha cambiado, lo que decíamos, ya elige o entre rotar o entre diversificar. Pero sí, el barbecho es más de 5 años como mucho, si no pasa a cultivo abandonado. Eso por otra normativa de condicionalidad. La cubierta ya lo hemos dicho, que si te acoges al ecorrégimen, si es obligatorio dejarla todo el año. Si no te acoges al ecorrégimen, solo en pendiente de más del 10% 1 metro. Y la cubierta vegetal no se puede enterrar tras aplicar abono. Solo nos dejan hacer alguna labor cuando son cubiertas sembradas, ¿vale? Porque tengamos que regenerar la cubierta algún año. ¿Alguna pregunta ya de aquí del público? Sí, Francisco. Espera, perdona, te van a pasar el micrófono para que se pueda escuchar por todos. En relación a la quinoa, el problema que hubo de hierba, ¿eso se ha resuelto ya?
Con respecto a herbicidas, bueno, hasta el año pasado había un herbicida preemergente que se solía, o sea, estaba utilizando, no sé si este año lo harán, era la petoxamida, que era un preemergente. Sí es cierto que ya la gente o los que siguen sembrando quinoa, que llevan muchos años ya sembrando, la prefieren atacar la hierba con el manejo que con el herbicida. Sembrado como estamos en línea, como he comentado antes, desde que es pequeñita, con 4 deditos por ahí, pues darle su pase primero de regabina. La quinoa tras ese pase suele pegar un estirazón bastante fuerte. Intentamos que los líneos nos adaptamos a los aperos que tenga el agricultor, pero mientras más estrechitos sean, mejor para que tape la calle. Sí, yo tengo una pregunta para Eduardo y es un poquito que tengo yo una duda. Si tiene una finca de tierra calma, pongamos el Valle del Guadalquivir, el tema de las leguminosas, si puedes dejarlo en la rotación toda en el secano o si tienes parte secano riego o tienes que discriminar secano y riego, que no me aclaro yo con eso. Eso pues venía en la presentación, pero como íbamos rápido, no lo he dicho. En el tema del ecoregimen, que es donde tú entrarías en la rotación, el ecoregimen se distingue entre secano y riego. Tienes que hacer un plan de cultivo para el secano y otro plan de cultivo para el riego. ¿Vale? Únicamente el año pasado se permitió, que todavía no sabemos si se permitir, en aquellas explotaciones que tengan menos de 10 hectáreas de alguno de los dos casos, sí te dejaron el año pasado compensar la leguminosa en uno u otro. Es decir, oye, pues si tengo 200 hectáreas de secano y 9 hectáreas de riego, ¿vale? Pues el primer año lo que nos permitían era, distinguieron esas 10 hectáreas, estaban exentas, el año pasado dijeron que no, que era a nivel de explotación, y en marzo, prácticamente abril, sacaron una flexibilidad que decía, oye, venga, pues no te voy a hacer en 9 hectáreas de riego, hacer toda la rotación más el 10% de leguminosa, pero entonces déjame ese 10% de leguminosa en la parte del secano. Pero si tú tienes una explotación bajo un NIF con 100 hectáreas de secano y 100 hectáreas de riego, tienes que hacer 2 planes de cultivo si quieres acogerte el ecorégimen. Lo que sí puedes acogerte en el riego o en el secano. O también lo hemos dicho, puedes acogerte a lo mejor en el secano al ecorégimen de biodiversidad y en el riego al de rotación. Y también si quieres, ¿vale? O sea, no, ya tú combinas más o menos como tú quieras. Pero el 10% de leguminosa sí hay que dejarlo, ¿vale? A no ser que tenga menos de 10 hectáreas y que se publique esa flexibilidad para este año que todavía no lo sabemos. Y luego otra rápida, porque claro que el Valle del Guadalquivir es que no se da nada de leguminosa ni experimentos raros, como te salga el trigo blando y las pipas, las has cagado, Juan, perdón. Y preguntarte con la beza avena, que también lo estoy viendo de alternativa, ¿qué porcentaje tiene que tener de beza? Siempre más del 50%. Te permite la mezcla beza-avena siempre y cuando la leguminosa sea más del 50%. También te lo permiten en las mezclas de los barbechos de diversidad, te permiten que haya un cereal siempre y cuando el cereal sea menos del 50%. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Nada. ¿Una pregunta más? Sí. Eduardo. Sí, yo quería preguntar qué dos especies se están utilizando en los ecoregímenes de biodiversidad y si es una novedad el que se pueda incluir el cereal. El año pasado se podía incluir ya. El cereal siempre se ha podido incluir, siempre que sea menos del 50%. Y luego lo que se están haciendo, aquí veo a un agricultor que tiene precisamente esta semana una inspección de la biodiversidad y compró el año pasado una mezcla, que luego os pongo en contacto para que te diga cómo le ha ido, en la zona de Hinojosa, una mezcla de biodiversidad y hay ya casas de semillas que están sacando la mezcla hecha. Entonces, al final, normalmente, lo que te piden en la mezcla es una lista muy grande, que la tenemos por ahí, es que tengas dos familias. Normalmente la gente pone una leguminosa y luego otra serie de familias que normalmente se está poniendo colza. ¿Que lo quieres combinar con un cereal? Puedes combinarlo siempre y cuando, igual que la pregunta que ha hecho Fernando, el cereal suponga menos del 50%. Sí, podrías poner una mezcla. Pues en este caso, si quisieras poner una beza-avena para biodiversidad, lo que tendrías que meterle un poquito de colza siempre y cuando la colza más la beza sea más del 50% de la mezcla de la semilla. ¿Vale? ¿Pregunta más? Sí, ahí al final. Mi pregunta era, Fíjate un poquito. supongo que es como compañero de abonado. Sí, acércate el micrófono, por favor.
No estoy acostumbrado. La pregunta es la interacción entre los abonados y las distintas cepas de fusarium y demás hongos del suelo. ¿Cómo? Perdón, ¿la puedes repetir? La interacción entre el abonado y las distintas cepas de fusarium y demás hongos del suelo. La No sé interacción. si esa es de su competencia. No, sí, no. Bueno, es que usted está mezclando lo que son los microorganismos del suelo con la tecnología del abonado que yo he explicado. O sea, La interacción que puede recibir los distintos hongos del suelo, fusarium y en todo el englobe de distintas cepas. sí que sí. Tú estás preguntando si se podrían ver afectados los microorganismos del suelo. Favorecido. Mira, la presentación, como bien ha dicho Eduardo Eraso, ha sido tan breve que prácticamente en el producto no me he podido parar, ¿vale? Yo he explicado lo que da nombre al producto, ¿vale? Pero el producto tiene dos apellidos más, ¿vale? Que son denominados FMC, que es digamos, un factor multiplicador de esa actividad rizosférica, lo que hemos hecho referencia, lo he sudado. Digamos que el producto lleva, vamos a poner entrecomillado, como una especie de bioestimulación para que la planta la excite a exudar, pero la tercera y última cosa, que en la diapositiva sí aparecía, es el mejorador a nivel rizosférico en cuanto a los microorganismos se refiere, ¿vale? Digamos que fomenta la vida microbiana en suelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final nosotros hacemos un añadido al fertilizante, que es la molécula, ¿vale? Que el objetivo principal, el que yo he explicado aquí, ¿vale? Ese es el objetivo del fertilizante, porque estamos fertilizando. Pero el fertilizante lleva dos apellidos más, uno, factor multiplicador de esa actividad rizosférica, y el tema de los microorganismos obviamente se ve beneficiado. ¿Cuantificarlo? Pues sería muy complicado, ¿vale? Sería complicado, pero sí tenemos ensayos donde la actividad enzimática en suelo vemos una respuesta más favorable que utilizando un fertilizante convencional, ¿vale? Tenemos ensayos, si está interesado, lo quiere ver, pues podemos entrar en detalle, pero no estamos hablando de un producto, esto es un fertilizante, no estamos hablando de un producto de origen biológico, que eso es otro, que creía que ibas por ahí al principio, eso es otra cosa. Aproximadamente, si podemos meter la pata si tenemos fusarium en el suelo, al echar el fertilizante, podemos más bien activarlo, potenciar. No tiene por qué. O sea, no tiene por qué. O sea, nosotros estamos interactuando con la planta, obviamente con el suelo, pero como cualquier, o sea, te encontrarías con la misma problemática que cualquier otro fertilizante. Si hay más riqueza, probablemente los microorganismos pues estén, digamos, más cómodos, pero que nosotros vamos a seguir fertilizando, ya sea con decoder o ya sea con otro fertilizante. O sea, no hay diferencias respecto a una fertilización tradicional. No tiene por qué verse afectado. Mira, por utilizar, si te parece. Si te parece, como vamos a tomar ahora ahí una copita, podéis hablar entre vosotros y si te lo explica con más detalle. Y voy a cerrar con una pregunta última para Eduardo, que me la han hecho aquí la última, ya con esto cortamos. ¿Hay novedades de agricultor activo en comunidad de bienes en relación a los porcentajes de participación? Sí, vamos. Algo antes. Lo he hecho, pero muy rápido por lo mismo. Hasta ahora eso es la novedad en la lista negativa. Hasta ahora, en una comunidad de bienes, nos miraban agricultor activo, tenía que cumplir un comunero y miraban si dentro de la comunidad había alguna entidad asociada o la comunidad pertenecía a alguna entidad asociada. ¿Cuál es la definición de entidad asociada? Cuando alguien dentro de la comunidad tiene más del 50%. Si yo tengo una comunidad de bienes con 3 hermanos, uno al 50 y 2 al 25, el hermano del 50 lo mismo es constructor, ¿vale? Y estaba dado de alta él como promotor inmobiliario, pero como no tenía más del 50%, ni se tenía en cuenta, ¿vale? Una de las novedades que intenta explicar es que en comunidades de bienes y sociedades civiles, ahora no solo se va a mirar la entidad asociada, sino que se le va a mirar eso al comunero que tenga un mayor porcentaje. Es decir, si yo tengo una comunidad de bienes con 3 hermanos, o uno al 40 y otros 2 al 30, hasta ahora no había ningún problema porque ninguno superaba el 50, pero ahora van a mirar si ese que tiene el 40 está de alta en alguna actividad de la lista negativa. Y si está de alta en alguna actividad de la lista negativa,
le van a tener en cuenta, si es su actividad principal, los ingresos, ¿vale? Pero solo es para el tema de entidad, o sea, de lista negativa. Es decir, si tenemos ese caso, un hermano al 40, dos al 30, y no están dados de alta en CNI ni IAE de inmobiliario, no tiene ningún problema. Pero sí que es verdad que es una de las novedades, y está puesto en la revista también, que Comunidad de Bienes y Sociedades Civiles ya no solo es la entidad mayoritaria que es más del 50%, ya es el comunero con mayor porcentaje, también le van a mirar la actividad, ¿vale? Bueno, pues terminamos y muchas gracias a los tres ponentes, a Javier Moreno de Iberoquinoa, a José Manuel Caballero de Timacagro, que ahora con Belén podría ir a hacerla, que Belén está por ahí, que salude Belén, así sabe todo el mundo quién es, que está por allí, está por ahí, y así le podía hacer preguntas, y luego a Eduardo Eraso y a todo el equipo técnico de Asaja, que no digo a ninguno porque así no me dejo ninguno atrás, pero todos los conocía, muchos de ellos, y podía hacerle preguntas de lo que queráis. Este reencuentro está organizado por Asaja en colaboración con la Caja Rural del Sur. Deciros que la Caja Rural del Sur tiene un convenio de condiciones financieras muy bueno para los asociados y por tanto que por lo menos informéis porque creo que es interesante para ellos. Y que pasamos a la copa, que es cortesía de los dos patrocinadores, Iberoquinoa y Timacagro, y de los colaboradores habituales de esta casa, que uno de ellos es Cobap, otro es Agropelayo, que es una de las empresas de seguros con las que trabajamos, y Corseas, que es la agencia de seguros que tenemos en Asaja, que también os animo a que sepáis y os paséis por aquí para cualquier tipo de seguros, tanto particulares como de empresas, desde hogar a salud, a todo lo que haga falta, y ayudáis a que esta casa funcione, que siempre viene bien. Dar las gracias a todos los que estéis aquí presentes, a los 156 que he dicho antes, que nos están viendo por la pantalla, por la tele o por el ordenador, y recordaros que uséis Asaja. Ya habéis visto la exposición que ha hecho Eduardo, que es complejo y hay que asesorarse bien para evitar problemas. También aprovechar la información que nos han dado, tanto Iberoquinoa como Timacagro, y os asesoréis también con ellos, que puede ser bastante interesante. Y por último, y termino, que pongamos en valor el trabajo que hacemos, que muchas veces lo hacemos desde Asaja, pero creo que todos en nuestro ámbito de actuación tenemos que recordar a todos los amigos, y sobre todo los que son urbanistas y son gente fuera del sector, que somos productores de alimentos, que hay que comer 3 veces al día, que no se nos olvide, que eso muchas veces parece que es mentira, que damos alimentos en cantidad y saludable. Hace poco hemos creado en Asaja una cátedra con la Fundación Ortega Marañón para poner en valor la nutrición y la salud desde el punto de vista agroalimentario, que hable gente fuera del sector, bien de nosotros, que conservamos el medio ambiente, los paisajes que se ven en muchos sitios, los paisajes del olivar, que los que deberían proteger cuando lo han hecho los olivareros, es una paradoja, y por limitaciones, que son cosas que hacemos todos los agricultores, que fijamos CO2, ahora que está tan de moda, y se habla de eso, somos los que fijamos de verdad CO2, otros contaminan, el sector agrario fija CO2, y sobre todo también que luchamos contra el despoblamiento. Si la agricultura habría que ver qué es lo que pasaba en los pueblos, por todo eso que lo contemos, y lo contemos a la gente que fuera del sector para poner en valor. En Asaja lo hacemos, pero tenemos que hacerlo entre todos. Así que muchas gracias y nos vamos, como decimos, al paseo marítimo, que le llamamos la parte de atrás porque está pegado al río, le llamamos ahí y es donde damos las copitas en un sitio agradable. Así que muchas gracias a todos y damos por finalizado este encuentro. Muchas gracias.